Bueno, señores, pues al parecer nuestro querido Socas ha dado su opinión de lo que está sucediendo actualmente con respecto a la captura del dictador Nicolás Maduro allá en Venezuela. Al parecer, el Socas lleva bastante tiempo pues dando opiniones un poquito más de derecha. Está más que claro que él se ha catalogado incluso pues anteriormente que él es un centrista, algo así. Está en desacuerdo con algunas ideas de la derecha, está en desacuerdo con algunas ideas de la izquierda, pero en esta opinión que él da sobre lo que está sucediendo en Venezuela está un poco más aterrizada. Ustedes me dirán si es que está cambiando ya, como que yéndose más a la derecha recientemente el Socas, o simplemente está teniendo, bueno, pues algunos pensamientos lógicos que obviamente hoy en día muchos de esos pensamientos lógicos los opina o digamos lo expresa las personas de derecha. Veamos. Ahora vamos a hablar largo y tendido de todo el tema de Venezuela. Bueno, el tema de Venezuela ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Esto no es una novela para nadie, porque hemos hablado mucho aquí de este conflicto, básicamente porque tengo la suerte de dedicarme a lo que me dedico, y esto hace que haya mucha gente de todo el mundo que me vea. Yo tengo un 60% de mi audiencia que es de España, pero el resto es de Latinoamérica, de Hispanoamérica, como lo quieras llamar. Sí. Y un porcentaje de los más altos, debe ser el sexto país séptimo, sorprendentemente, con lo mal que están, son venezolanos. Yo justo acabo de estar en Colombia, y en Colombia están hasta los cojones de los venezolanos. ¿Sabéis por qué? Porque huyen de Venezuela a los países colindantes. Huyen porque no tienen nada. Y muchas veces delinquen. Entonces los colombianos tienen cierto resquemor y cierto odio. No a Venezuela en sí, sino a las personas que huyen de la pobreza. Cualquiera que defienda eso es realmente una mala persona. Es algo inhumano lo que están viviendo allí. Y yo entiendo que muchas veces aquí estamos de cachondeo y tal, porque al fin y al cabo los directos no son para otra cosa que para entretenernos, ¿no? Y para hacer el imbécil aquí un poco. Claro. Este tema realmente es serio. Es que los Sí. venezolanos están muy jodidos, llevan muy jodidos más de una década, más de 2 décadas ya. Exacto. Es muy triste lo que han vivido siendo una de las grandes potencias del siglo XX, gracias precisamente a los recursos que tienen allí en el país, entre ellos el petróleo, los recursos naturales. Entonces, vamos a hablar largo y tendido de este tema, ¿no? ¿Por qué Venezuela está en esta situación? Últimamente hay una especie de disputa acerca de las razones, ¿no?, por las que se encuentran en esta situación. La razón por la que Venezuela se encuentra en esta situación es por la corrupción de la narcodictadura que han vivido por parte de Chávez y por parte de Maduro. Punto. Muy bien claro, creo que lo dice el Socas acá, ¿no? O sea, a pesar de que él muchas veces incluso pues defiende algunas ideas de la izquierda, este pensamiento de tener claro que toda la desgracia, digámosle así, que le ha caído al pueblo de Venezuela ha sido por la narcodictadura de Nicolás Maduro. Está mencionando que es una narcodictadura de Nicolás Maduro, es exactamente por lo que el presidente Donald Trump ha ido y ha hecho esta acción de captura. O sea, tú le puedes llamar, digamos, si el Socas le hubiera llamado en este instante al presidente, por ejemplo, Nicolás Maduro, ya tú te das cuenta que el pensamiento del Socas se mantiene en el centro o centro izquierda, pero el pensamiento de la derecha de hoy en día es que Nicolás Maduro es un narcodictador que hubo que extraerlo y que es el culpable de la situación. Él y bueno, toda su camarilla y todo su gobierno, el culpable de la situación de lo que está pasando en Venezuela. Ninguna conversación ni ningún debate. No hay nada que debatir de este tema. Okay. Lo que han vivido es por una mala gestión corrupta de un gobierno que está gestionado por el narcotráfico y por un Estado que es la peor basura que existe, que lo que ha hecho es convertir en pobreza todo lo que toca. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Sí. Porque Venezuela era una de las grandes potencias del siglo XX. Era una de las grandes potencias. Sí. Y os voy a explicar todo lo sucedido. A principios del siglo XX, en Venezuela, descubrieron que había las posibilidades de poder sacar recursos naturales, entre ellos el petróleo, y ellos no tenían la infraestructura para poder hacer esto a principios del siglo XX, a finales de 1800, principios de 1900, y tuvieron inversiones muy grandes por parte precisamente de los Estados Unidos. Esto fue lo que españoles pasó, también. Y Estados Unidos España tiene un también. vínculo muy grande con Venezuela a nivel histórico, también por interés. Ese es el primer tema que quiero abordar, el tema de los intereses. Hay mucha gente, generalmente ya sabemos de qué bandos son, que se creen que la vida funciona por amor al arte y que aquí todo el mundo hace las cosas por los demás como hermanitas de la caridad. ¿Qué bando es ese de Bienvenido al Socas? mundo real. La gente hace las cosas por intereses, sobre todo los países y las grandes potencias mundiales. Son todo puros intereses.
A ver, Socas, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay nada que se haga por amor al arte. De hecho, yo a mis años y a mi edad he aprendido que todo tiene un precio. Todo tiene un precio, sea buena o mala la gestión que hagas, sea la decisión que tomes, tiene un precio, tiene una consecuencia. Entonces, los intereses en ese sentido se ajustan a tener un mejor resultado de la negociación que hagas. Punto. Eso es un interés, con el objetivo de que tú próximamente saques un beneficio de cualquier tipo de negociación. Pero me llama mucho la atención cuando el Socas dice, ya todos sabemos el bando que opina, pues todas las mamarrachadas, ¿no? Todos los sueños, pero no lo menciona. Socas, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir, por lo menos hasta ahora. Quiero decirte, mi opinión tampoco es la ley que se puede decir, es mi opinión, igual que la tuya, pero tú eres una persona muy importante y el Socas es una persona muy importante y me van a decir, el Socas es importante, ¿por qué? No es presidente de ningún lado. No, pero el Socas es un influencer que maneja millones y millones de seguidores y lo que él opine puede ser o convertirse en la opinión de todos esos millones de seguidores. Así que sí es muy importante la opinión de un ser, una persona, digamos, de magnata importancia. Magnata, no sé si esa palabra exista, pero bueno, de mucha importancia para millones de personas alrededor del mundo. Fue lo que pasó, efectivamente, con Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta de que en Mena Grande había la posibilidad de poder sacar mucho petróleo. Y como Venezuela no tenía la capacidad de extracción por sí misma porque no tenían las infraestructuras, hubo grandes inversores de Estados Unidos que montaron las extracciones con las gigantes taladradoras con las que poder sacar el petróleo y las refinadoras, las refinerías. Sí. Fue así lo que sucedió. Y esto lo podéis buscar vosotros en Google, que Google es gratis. Esto fue lo que pasó. En Venezuela era un país que era bastante pobre y que dependía puramente de la agricultura. Y pasó a ser uno de los mayores exportadores del mundo gracias a las grandes inversiones que tuvieron los Estados Unidos en Venezuela. Sí. Durante décadas. Nos quedó claro. En 1914 y 1917 empezaron estas extracciones, empezaron a sacar los recursos naturales y Estados Unidos era el gran beneficiado, porque Estados Unidos se mueve puramente por interés. Es así como funciona, efectivamente, pero ¿a quién le estáis descubriendo el mundo? Obviamente todos los países lo que buscan son sus intereses. Claro. Pero lo importante es que Venezuela sacase su tajada, con las regalías y con los impuestos. Claro. Esto es lo que hacía Venezuela. Venezuela no era la dueña per se de los recursos, a pesar de estar en su país, porque las explotaciones las tenían Estados Unidos. La cosa es que ellos se llevaban una parte de eso. Y eso hizo que Venezuela pasase de ser un país pobre, agrícola, a pasar a ser el mayor exportador del mundo de petróleo. Tienes razón. Uno de ellos. Venezuela pasó de 1915 a 1950, pasó a ser el mayor exportador del mundo y pasó a vender alrededor de 1,5 millones de barriles al día de petróleo. Esto pasó en Venezuela. Hace 70 años Venezuela, con ese enorme crecimiento gracias a los recursos naturales, en parte gracias a las explotaciones que hizo Estados Unidos con las inversiones de infraestructura que hicieron, convirtieron a Venezuela en la top 1 de Latinoamérica. Eso sí. Y eso que ni siquiera se llevaban la gran parte del pastel. Solo se llevaban una parte. A costa de la inversión. Pero se llevaron la suficiente tajada con la que poder mejorar todo lo que fue el país. Claro. Y el país llegó a ser el más grande de Latinoamérica. Gracias a eso. Gracias a esas exportaciones. A mediados de la década de los 50, del siglo pasado, había una dictadura. Dictaduras hubo siempre, prácticamente siempre en Venezuela. Y hubo una que era la de Marcos Pérez Jiménez, que fue la dictadura en la que consiguieron consagrar el bolívar a la altura del dólar, tío. Si ahora mismo pensáis en el bolívar, ¿en qué divisa pensáis? ¿En qué valor de divisa pensáis? En una puta basura, que es lo que es el bolívar. ¿Verdad? Ese es lo que pensáis. No vale para absolutamente nada. Hoy Venezuela está completamente sometida, pero está sometida a algo que no ha pasado siempre. El bolívar se comparaba con el dólar estadounidense. Tú imagínate el nivel en el que estaba Venezuela. El peso cubano también llegó a equilibrarse o equipararse al mismo valor del dólar. Pues precisamente por eso, por el nivel de exportaciones que tenía, era tan potente
el peso cubano, que estaba respaldado peso a peso con oro en los bancos. Pero era por el nivel de exportación, por el poder per cápita que tenía el país. Y obviamente una vez que llega pues el comunismo, todo se acaba, todo va en picada poco a poco. Y lo mismo pasó en Venezuela, por eso es que le está explicando. Así que totalmente de acuerdo contigo, Socas. Venezuela estaba en auge y llegó en esa década, llegando al año 60 y pico, a vender casi 3 millones al día de barriles de petróleo. Eso es una cantidad inmensa de dinero. Para aquel tiempo también. Durante todo ese tiempo, a pesar de vivir en una dictadura militar, porque lo que tenían en aquella época era una dictadura militar, en toda esa época se construyeron varias de las más grandes autopistas que hay en el país, se construyeron un montón de infraestructuras para poder potenciar y ser más eficientes en la extracción del petróleo, se construyeron varias de las universidades más importantes, se mejoró muchísimo la sanidad y era una dictadura militar. La cuestión es que todas las dictaduras son malas, pero por lo menos esa dictadura no se quedaba todo el dinero y una parte importante de los beneficios que extraían de los recursos naturales se lo dedicaban al país. Inversión. Por lo menos. Entonces Venezuela creció mucho y Venezuela llegó a ser de lo más grande o lo más grande de Latinoamérica. Entonces, es muy parecido a lo que pasó con Cuba también. Nosotros también sufrimos una dictadura pues antes de tener la dictadura castrista de hoy en día. Nosotros sufrimos la dictadura también, digamos, de derecha, se puede decir. Pero pasó exactamente justo igual. Era una dictadura, digamos, a nivel de gobierno, no a nivel abajo del nivel social. Era una dictadura con el objetivo de, digamos, que nadie pudiera asumir el poder en el sentido de gobernar. Pero había libertad económica. Y había mucha inversión capital, o sea, se invertía demasiado en ciudades, se construyeron cientos y miles de puentes, diferentes carreteras. Las que hoy en día se están destruyendo porque no se han hecho más ninguna en Cuba son las mismas desde antes del 59. En Venezuela pasó lo mismo, fue una dictadura, digamos, de derecha se le puede decir, pero una dictadura a nivel de gobernar, de gubernamentación, o sea, de gubernamentación arriba, en la parte de gobierno. No le interesaba como tal ahorcar al pueblo, ¿sí me entiende? Esos son dictaduras de ciertos niveles, no es lo mismo una dictadura, digamos, totalitaria, que es lo que hay hoy en día en Venezuela y en Cuba. Eran dictaduras diferentes. Obviamente, dictadura por dictadura es feo, es malo, pero hay que reconocer que en esas antiguas dictaduras, pues obviamente se hicieron demasiada inversión y había mucho crecimiento económico, demasiado. Claro, cuando hablamos de Estados Unidos, todo el mundo dice, el imperialismo, tal, son los malos de la película, lo único que buscan son intereses como todos. China no busca eso. Rusia no busca eso. Atención. Porque os quiero recordar que las últimas 2 décadas China ha chupado del bote como ha podido de todas las extracciones de Venezuela. Pero como son comunistas, ya para empezar a llamar a eso comunismo me lo paso por los huevos, pero claro, como es que son los buenos, los malos son los estadounidenses. Todos son malos. Si tú te pones a analizarlo, todos son malos. Todos lo son. Seamos honestos. Todos buscan sus propios intereses por encima del de los demás y nadie quiere el bien para ti si no les beneficia a ellos. Todos son malos. Por lo tanto, demonizar de esa manera... Bueno, yo no sé si es que no es que quieran el bien para ti si no les beneficia a ellos. Lo que pasa es que si tú vives en un país, digamos, como Estados Unidos, al parecer, si ellos buscan los intereses de ellos, pues representan ganancias para ti también, entiendo yo. O no sería así. Lo que obviamente siempre se busca el interés a nivel de país, con respecto al petróleo, por ejemplo. Es una inversión que ellos hacen. Bueno, tanto despliegue de armas, efectivos militares, todo ese dinero, todo el gasto que conlleva, con el objetivo de un resultado de próximamente un interés grande que es el petróleo, claro que sí. De manera me parece una estupidez, y mucho menos cuando el demonio está en casa. Todo este crecimiento que tuvo Venezuela a lo largo de las décadas, hasta llegar al 2000, no valió para nada. Porque llegó el chavismo y hundió el país. Efectivamente. Entonces, por mucho que le echéis la culpa a China o a Rusia o a Estados Unidos, no. La realidad es que el problema es del mandato. Claro. El problema es que le dieron poder a unos hijos de la grandísima puta, que no tienen otro nombre, que cogieron y reventaron un puto país para su beneficio propio. Eso fue lo que pasó.
Y si no te lo crees y crees que te estoy contando una panfletada estadounidense, cuando yo he criticado aquí a Trump un centenar de veces, si crees que esto es una panfletada, búscalo en Google. Eso sí es cierto, señores. Si hay alguien que ha hablado directamente criticando a Donald Trump en el mundo, ha sido el Socas. Yo entiendo que muchos dirán, pero el Socas no tiene nada que ver en el efecto noticioso, digamos así. No, pero el Socas tiene un podcast o digamos, un espacio de stream donde él da sus opiniones, y uno de los que más fuertemente ha criticado a Donald Trump con algunas de sus medidas ha sido el Socas, y siempre lo dice abiertamente. Si hay algo que a mí me gusta mucho del Socas, o del Socas, no sé cómo se dice, es que él habla muy al pecho, directo, no anda dándose muchos rodeos, a su forma y a su estilo, pero es bastante directo con respecto a lo que dice. Por eso me cae muy bien el Socas. Es una persona de pensamiento abierto, pero escueto y conciso, ¿no es cierto? O sea, sin dar rodeos. Es tan sencillo como hacer un ejercicio de investigación. Y verás que es cierto. Lo que hundió Venezuela es el tipo de gobierno que tuvieron, que teniendo la mayor potencia natural de recursos que tienen, que siguen teniendo, eso te iba a decir, la desecharon por culpa de un gobierno totalmente corrupto y tiránico, que lo único que buscó fue su propio beneficio, y hundieron un país que tenía una divisa, que tenía un valor altísimo, que tenía una cantidad de recursos naturales inmensa y que estaba creciendo una barbaridad. El espejo de Cuba. El espejo de Cuba. Lo hundieron totalmente. Entonces, antes de ponernos a analizar todo lo que ha pasado, y antes de ver todas las revueltas y todas las protestas y también todas las alegrías, que por suerte en su mayoría son así, antes de ver todo eso, me gustaría que todos entendiésemos aquí que, a pesar de que Estados Unidos, sí, estoy de acuerdo con vosotros, con muchos de vosotros, con algunos de vosotros, en que en la mayoría de los casos son malos, porque todo lo que hicieron en muchos de los países con sus intervenciones han quebrado en muchos casos sociedades y sistemas de gobierno, por lo menos no tienen que seguir sometidos a la narcodictadura de mierda del hijo de la grandísima puta de Maduro. Nada es peor que eso. Nada es peor que eso. Es un gobierno que en 25 años hundió un país. Lo quebró. Ahora mismo en Venezuela tienen cartillas de razonamiento, no comen poquísimo. Igual que en Cuba. La pobreza extrema es enorme. 98, Maduro 97%. Tiene récords históricos en todo lo peor que existe. Convirtieron un gran país en una basura. Es más, el otro día ayer estuve leyendo todas las estadísticas y me las he apuntado aquí y os las voy a leer para que las tengáis en cuenta. Para que tengáis la línea temporal, Maduro solo estuvo al mando 12 o 13 años. ¿Vale? Maduro. Más o menos la misma. Os voy a leer todas las estadísticas, ¿eh? Quiero que prestéis atención. 12, 13, con Maduro, 12 años. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal. 18.300 detenidos políticos. 10.000 ejecuciones extrajudiciales. 468 asesinatos en protestas. 8.000 violaciones de derechos humanos registradas. Más de 8 millones de venezolanos desplazados. Y esas estadísticas y esos datos, el Socas no los dice, pero quizás él lo haya buscado directamente de fuente de Google. Y no siempre la fuente de Google es exacta. Para mí, a mi juicio, han sido más. Todos esos números están casi que... Yo me invento que le falta un 20 o 25% de cantidad. Deberían ser un poco más. Porque muchas veces estas fuentes son fuentes que a veces ni siquiera pueden entrar directamente en Venezuela. Pues obviamente el gobierno no se los permite. Y son fuentes externas. Porque creo que está más que claro que una fuente directamente del gobierno o del propio país no va a exponer esos datos. Siempre lo expone una fuente a veces no gubernamental o privada, ¿sí me entienden? Entonces, lamentablemente muchas veces estos datos son bastante certeros, pero no exactos. Para mí, mi opinión, la verdad no cuento con los datos exactos, pero para mí fueron más. ¿Sabes lo que son 8 millones de venezolanos que se han ido del país porque no podían ni sobrevivir? ¿Tú eres consciente de lo deteriorante que es eso para una sociedad? ¿Eso en qué lugar te deja como dirigente político? Cualquiera que defienda lo contrario tiene que ser muy mala persona. Tienes que ser un mal ser humano. Claro está. Tienes que ser un desecho. Claro está. Realmente mala persona, tío. Un pueblo absolutamente sometido, cualquier cosa es mejor que eso. Desgraciado hijo de la grandísima puta.
por defender tus ideales de mierda de extrema izquierda, estás aprobando y apoyando el sacrificio y esclavismo de un pueblo entero, de decenas de millones de habitantes. Solo por defender un ideal, ¿cómo se puede ser tan mala persona? Defendería al mismísimo Pablo Iglesias, yo mismo, para que el pueblo venezolano dejase de ser sometido. Va mucho más allá de ideales políticos, no puedes apoyar eso. Eres un mal ser humano. Se llama pensamiento lógico, Socas. Se llama pensamiento lógico. Eres una mala persona, tío. Si defiendes lo contrario, eres una mala persona. Eres realmente un desecho. 400 medios de comunicación censurados. El 90% de la población en pobreza. Y un 50% en pobreza extrema. 95% de pobreza. Pobreza extrema, tío. 3 elecciones presidenciales no reconocidas. Y por supuesto, el salario mínimo son $3. Dime tú, ¿qué haces con $3? Eso es en lo que se ha convertido Venezuela. ¿Cómo defiendes algo así? Yo no estoy a favor de que Trump haga lo que le dé la puta gana. Yo no estoy de acuerdo. Pero creo que a veces hay que hacer cosas malas para evitar cosas peores. La vida nos ha dictaminado eso. Es la realidad. La cuestión es, Trump lo ha hecho por liberar al pueblo venezolano. Qué bueno es Trump. No lo ha hecho por... ¿A qué le importa a Trump Venezuela? Claro que no. A Trump le importan los recursos. La cuestión es, si te importan los recursos, pero tú para conseguir los recursos, unos recursos que quiero recordar que ya están siendo dados arbitrariamente a dedo por parte de un narcodictador, en gran parte a China y a sus amiguitos. Y todo ese dinero recaudado se está utilizando para beneficio propio y no para el país. Porque quiero recordar China, ¿no? Que no es que pasemos de tener un gran mercado libre en el que poder comerciar con los barriles de petróleo y que el país se beneficie. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay un narcodictador que tiene toda la hegemonía política del país, que controla el Estado a través del miedo y que mete en la puta cárcel o mata a quien le da la puta gana y aquí no ha pasado nada, y que vende los barriles de petróleo a quien le da la gana y él se queda el dinero, él y los narcos. Eso es lo que estaba pasando. Y ahora, ¿qué malo es Trump por ir allí a llevarse a Maduro? A llevarse a Maduro y a joder la narcodictadura en la que estaba. Qué malo es Trump, que solo se mueve por beneficio propio. Pues claro que se mueve por beneficio propio, igual que estaba haciendo el hijo de la grandísima puta de Maduro. Sí, exactamente. Pero por lo menos ahora habrá una opción de cambio, porque esto es como una hidra gigante que tiene 10 cabezas. Se le ha cortado la cabeza a Maduro, quedan 9 cabezas por cortar. Es decir, el gobierno no va a cambiar de golpe y porrazo, porque al fin y al cabo Maduro es una puta marioneta, pero es un comienzo. Lo que todos tenemos claro es que la hidra se muere si le cortas las cabezas. Vale, pues has cortado una, que era la más gorda. Ahora hay que cortar las demás. Señor, vamos a dejarlo por ahí, pero creo que hasta ahora ya quedó claro, ¿no es cierto? O sea, lo que está haciendo el Socas acá es dar su opinión desde un pensamiento lógico. Por lo general, eso captura o engloba o encierra a las personas de derecha. ¿Y por qué yo insisto en esto de derecha e izquierda? No es porque yo quiera buscar conflicto, sino porque el Socas, a través de los años, siempre ha sido una de las personas que más ha criticado a la derecha. El Socas siempre ha sido una persona de centro por así, o sea, como que ni un lado ni al otro. Él critica de un lado, critica del otro, perfecto. Pero me llama mucho la atención cuando le dice a estas personas, dice de pensamientos de izquierda, absurdos, estúpidos, o sea, tipo que hace un tipo de ofensa, se le puede decir, a esas personas que piensan de manera ideología de extrema izquierda. Entonces, yo creo que ya quedó por sentado que aunque él haga sus críticas, porque ya le digo, no es que al parecer la derecha no es perfecta, porque siempre hace sus críticas incluso a Donald Trump y yo he sido testigo de eso, pero el Socas ya creo que ya tomó una decisión. O sea, no es el objetivo perfecto, ¿no? Que sería sacar a Maduro, pero es un comienzo, ¿no es cierto? Entonces, él sabe que la derecha o las decisiones de la derecha no es que sean las perfectas, pero son de los males el mejor, ¿no es cierto? La verdad es que al tener un pensamiento lógico, uno dice, bueno, uno puede imaginarse lo que sea, pero la realidad es una. Y dentro del marco de la realidad uno tiene que tomar una decisión. Es lo que dice el Socas. Se puso mala a Venezuela por cuenta de todos esos narcodictadores. En el momento que se toma acción con respecto a lo que a esos narcodictadores, pues puede que haya un beneficio, sí, pero
el beneficio principal que necesita el pueblo, ahí está. Se van sacando los narcodictadores. Yo creo que el Socas ya tomó su decisión, señores. Yo creo que el Socas ya es una persona de derechas. Puede que él pues diga lo que quiera después más adelante para defender, pero yo creo que ya tomó su decisión. Ya es una persona totalmente de derechas. No es que diga que sea el super ultra derechista, pero ya está al parecer familiarizándose con las ideas de derecha. Esto lo demuestra. Esto lo demuestra totalmente, sin ofender al Soca, porque a lo mejor el Soca sale diciendo ¿quién eres tú para decirme a qué partido inclinarme? No lo estoy diciendo. Estoy basándome en datos de tu expresión. Es como decir, imagínate una persona que diga a mí no me gusta tomar el sol, pero diariamente sale a caminar por las calles mientras está el sol fuerte, ¿no es cierto? Entonces, no es a veces lo que uno diga, sino cómo actúa. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, bajo tu propio oficio, que es el streaming, has hecho declaraciones que están basadas bajo un pensamiento lógico que te identifica como un hombre de derechas. ¿Eso qué quiere decir? Que apoyas que haya una extracción de un narcotraficante como Nicolás Maduro. Sí, va a haber un interés quizás detrás, quizás no, va a haber un interés detrás con respecto a la distribución del petróleo, pero también hay un resultado y con un beneficio mayor para el pueblo venezolano. Hasta aquí, señores, el video de hoy. Los veo en el próximo.